¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Qué capo, Soche. Te felicito porque Gracias, venía Bruno. escuchando qué tal, cómo están todos, cómo está la platea ahí y cómo está el gran público, cómo les va. Hoy es lunes y se nos va diciembre, 16 es hoy, 27 grados de temperatura ahora mismo en Asunción. Bueno, me quedó eso de 1732, libertad y buen gobierno. Libertad y buen gobierno, así mismo. E hicieron desaparecer esa premisa, ¿verdad? Sí, no duró ni 4 meses. Esa proclama. Consigna. La proclama era correcta y porque eso venía justamente de la escuela de Salamanca española, que de paso hay que ser sinceros, ¿verdad? Vos sabés, Bruno, y para la audiencia, creo que ya hablamos aquí, la Escuela Austríaca de Economía, que es la mejor escuela de economía del mundo, en realidad es una escuela española. ¿Así? Porque los españoles, la escuela de Salamanca, que eran sacerdotes benedictinos, etcétera, ellos desarrollaron, por ejemplo, ya hacia el año 1300, el concepto de la inflación, como Milton Friedman después lo demostró en 1976. Pero esa escuela de Salamanca fue también, lamentablemente, dejada de lado. Dejada de lado porque la iglesia lamentablemente lo que quería era otra cuestión. La iglesia se alió con la idea mercantilista de los monarcas de turno para seguir de alguna manera manteniendo el estado de guerra permanente en Europa. Y sus dádivas. Y sus dádivas poderosas, sin duda, donde ahí obviamente está la cuestión de Martín Lutero y todas estas cosas, pero más allá de eso, te cuento nomás que esa consigna de libertad y buen gobierno se instaló aquí en estas tierras mucho antes sí, de la 1732 Revolución Americana. Que fue en 1770 y 1776, la americana. Sí. Y vos sabés que cuando se hizo el debate sobre la declaración de la independencia de los Estados Unidos en Filadelfia. De los Estados Unidos, sí. Sí. Uno de los... era un agricultor, pero muy bien formado, Delaware. Delaware, sí. Después sí, tuvo sí. un estado. Ajá. Él participa. Muy cerca de Nueva York. Muy cerca de Nueva York. Vos sabés que él se para así. Estaban todos los patriotas norteamericanos, que todos eran ingleses, franceses, etcétera, que estaban viendo, irlandeses. Señor, acá ya, exactamente. Entonces le dice, en primer lugar, señores, les dice, se para así. Era un agricultor, pero un tipo formado. No confío en ninguno de ustedes. ¿En serio? Porque para ellos el tema de la independencia era un problema porque les llevaba a la creación de una organización política, pues. Sí, claro. Por eso es que, vos sabés que, Bruno, esto es interesantísimo desde el punto de vista histórico. Desde la declaración de independencia de los Estados Unidos, en todo ese debate... 1776. Exactamente, entre federalistas y antifederalistas. Vos sabés que ellos se cuidaron siempre de mencionar la palabra democracia, porque no les agradaba mucho. ¿Sabes cuál era la palabra que utilizaban, pero fuertemente? A ver. República. República, sí. La república. El concepto de que nosotros vamos a autogobernarnos, pero que ningún tipo de decisión puede provenir de afuera, en este caso del Parlamento inglés o del rey inglés, que nos vengan a imponer a nosotros. Fíjate qué actualísimo eso es. O sea que se eliminó lo de libertad y buen gobierno. Se eliminó. Acá en Paraguay fue destruido. La venganza fue tanta con el puerto preciso de Santa Fe. Y sí, qué bárbaro todo lo que nos hacían estos señores de las provincias unidas del Río de la Plata. Así, porque el interés de los grupos porteños y de la metrópoli era precisamente... Sí, ahogarnos. Convertir a toda esta zona en una comarca, en una provincia. Claro, en lo que se llama las provincias unidas. Claro. O sea, Belgrano cuando vino y se hizo la famosa batalla de Cerro Porteño. Me paro cuando digo Cerro Porteño. Las dos veces. Las dos veces que vino acá. Exactamente. ¿Qué es lo que le dijeron? Salió por la tangente. ¿Qué es lo que le dijeron los paraguayos? No les necesitamos a ustedes. Está muy interesante lo que usted dice, pero váyanse. Claro, váyanse. Acá nosotros vamos a gobernarnos. La cuestión era, y esto es importante, cuando Cabañas, que era un héroe,
que fue lamentablemente radiado por el doctor Francia, por cierto, ¿verdad? Él, por ejemplo, los patriotas paraguayos, cuando le dicen al ejército argentino, váyanse señores, que nosotros vamos a gobernarnos de acuerdo a lo que nosotros creemos, ellos lo que estaban diciendo es que nosotros vamos a constituir una nación libre, independiente, pero no una dictadura. Bueno, pero ahí mencionaste antes, y con eso vamos cerrando porque tenemos a nuestra primera invitada, después de Víctor Pavón, por supuesto, en el apartado del que tomamos la posta nosotros ahora, Valeria Insfrán, que hay que escucharla, está ya acá en el estudio. Mencionaste lo de, ¿cómo que se llama? Uruguay. Sí, no. Escuchaste la diferencia con Uruguay, ¿eh? Sí. Es enorme. El PIB per cápita de Uruguay es de $20,000, Paraguay $6,000. En nuestro PIB de Paraguay es 41,000, 42,000 millones de dólares y de Uruguay 80,000 millones de dólares. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y es mucho más pequeño. Mucho más pequeño. ¿Por qué? O sea, mucho más pequeño en territorio y población, pero mucho más grande. Yo me fui a la historia, ¿verdad? Y señalé, para que no me digan después que no señalé, porque yo entiendo eso. Lo que ocurrió y los efectos de la guerra de la Triple Alianza fueron dañinos. Sí, ya sé. Eso yo no niego eso. Y siempre lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Los héroes de los lanchones, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros héroes, las batallas de la guerra de la Triple Alianza, Bruno, fueron reprisadas prácticamente con el mismo nombre en la guerra del Chaco. Porque nuestros héroes de la guerra del Chaco, ¿verdad? Entre los cuales está mi abuelo, por ejemplo, condecorado presidente en Nanagua. Ellos me contaban. El coronel Franco también. Claro, Rafael Franco. No, Rafael Franco fue un gran héroe. Sí. Yo, en la idea que él tenía, no estoy de acuerdo, pero fue un gran héroe. Fue una persona, realmente un temerario. Porque Estigarribia pues le decía, y Ayala también le decía, usted no tiene que cruzar el Parapití. Y cuando se comunica Rafael Franco con Ayala y Estigarribia, ya estoy más allá del Parapití. Sí. Más allá del Rubicón. Exacto. Bueno, pero quería simplemente cerrar con esto que vos mencionabas, porque siempre vos le atacás a Rodríguez de Francia. Pero con este desglose histórico que hiciste someramente, evidentemente él tuvo razón en cierta medida, que cerró el Paraguay justamente para que no ingresen estos personajes de afuera o que nosotros no tengamos que sacar nuestros productos y ser así vilipendiados por los de la provincia de Río de la Plata. Pero es que no tuvo razón, pues, Bruno. No tuvo razón. Eso fue un error. Pero eso obligó a que se produzca acá adentro y que se genere, qué sé yo, una producción o trabajo. Pero, Bruno, la autarquía no es bueno. No es buena, está probado eso. Un país que solamente se queda con lo que tiene, ¿verdad? Lo que produce es una falta de competencia y productividad. Eso se probó también en Paraguay. Yo no digo que y te cuento el tema, cómo sucedió con el tema del azúcar. Sí. En Paraguay se trató de tener un azúcar que sea solamente paraguaya. ¿Y qué pasó? Y obviamente lo que pasó fue que no había competencia entre los productores porque era del Estado, era de los amigos, empresarios, por cierto, ¿verdad? Que no son empresarios, como ahora porque no compiten, como todavía subsiste en el Paraguay. Esa es la realidad, Bruno, que nosotros no podemos desprender. Bueno, pero eso no quiere decir que Fernando de la Mora no haya sido exitoso. No, Fernando de la Mora no pudo ser exitoso porque lo mataron. No, pero él era una persona pensante. Por supuesto. ¿No te parece? Sí, sin duda alguna. Y lo mataron y bueno, mucha gente lo Mira, mataron. hay dos estudios muy interesantes sobre el tema de Fernando de la Mora. Uno es de Rafael Layo Velázquez, profesor. Excelente, mi profesor de historia. Bueno, nadie puede negar que fue una eminencia. Brillante. ¿Verdad? Y Benjamín Vargas Peña. Ellos estudiaron la figura de Fernando de la Mora y la conclusión es esa. Él fue el líder intelectual.
¿verdad? El bando del 20 de julio de 1811 lo escribió Fernando de la Mora. Pero eso no se propaga. No, lógico. Porque Fernando de la Mora, Fulgencio Yegros, los próceres, fueron considerados traidores. Por eso murieron todos, obviamente, en las cárceles. Bueno, y por eso no se elevó esa bandera. Y eso de culparle siempre, Bruno, al que no está contigo, de traidor a la patria, ¿no te suena muy conocido? Sí, cómo no, por supuesto. No hace mucho en la historia del Paraguay. Sí, claro. El comportamiento es el mismo. O sea, yo estoy contigo hasta tanto me seas útil. Pero aquí apenas quieras asomar una suerte de liderazgo o un diferenciador, las alas, pues, exacto, te saco de afuera. Bueno, Así, esa es la historia. A veces es muy tarde, ¿no te parece? Y sí, también es así. Claro. Pero nosotros tenemos que aprender, Bruno, porque Paraguay está hoy en una situación especial de su historia. O decidimos como país ser un país que tenemos que dar honra y respeto a los héroes de la guerra de la Triple Alianza, a los héroes de la guerra del Chaco, o nos decidimos a volver a ser una colonia. Sí, y por eso es que el concepto de la libertad y buen gobierno es actualísimo. Está más vigente que nunca. Así mismo. Bueno, muchas gracias, querido Víctor Pavón, siempre ilustrado, siempre actualizado, siempre nos enseña y siempre es bienvenido acá a esta cabina de cristal de BM Online.